Hola, en esta ocasión quiero charlar con ustedes acerca de pseudociencia, de la pseudociencia de los platillos voladores. De eso me gustaría hablar hoy. Pero antes quiero dar una introducción que tiene que ver con lo que vimos en Ciencia Ficción 5 y Ciencia Ficción 6 acerca de civilizaciones extraterrestres, porque a final de cuentas el problema de los platillos voladores está relacionado con el de la existencia de civilizaciones extraterrestres, como puede ser natural. Así es que me voy a permitir dar una breve bibliografía acerca de ese problema de las civilizaciones extraterrestres y explicar de nuevo lo que se conoce coloquialmente como la paradoja de Fermi, únicamente para tenerla siempre de referencia en esta discusión acerca de la pseudociencia. Bien, miren, la primera referencia que debemos tener presente es la que ya di, se titula Deforestación y sostenibilidad de la población mundial, un análisis cuantitativo de Mauro Bologna y Gerardo Aquino. Aparece en Scientific Reports, una división de Nature Science. Nature Research 2020 es de este año, sobre la existencia de planetas extrasolares para los cálculos del número de civilizaciones extraterrestres. Se puede consultar la siguiente referencia: Propiedades observables de planetas extrasolares, de Andrew Howard. Aparece en Science 2013, 3 de mayo, volumen 340, páginas 572, 576. Lo repito, propiedades observables de planetas extrasolares, de Andrew Howard, en la revista Science del 3 de mayo de 2013, volumen 340, páginas 572, 576. Y uno que me voy a permitir comentar un poco más es el que se titula Una hipótesis cosmológica que resuelve potencialmente el misterio del silencio extraterrestre, con implicaciones falsificables para los neutrinos. Este aparece en Physics 6, Physics Essays, Ensayos Físicos, así se llama la revista, Physics Essays, volumen 28, número 2, 2015, de un señor que se llama Robin J. Spivey. El señor Spivey nos va a hablar de su hipótesis de los neutrinos. Los neutrinos, esas partículas que él nos comenta que surgen directamente del decaimiento de la materia oscura. Cuando la materia oscura decae, se forman neutrinos, y esos neutrinos van a formar enormes halos del tamaño de galaxias que van a producir todavía más neutrinos en los centros ferrosos de los planetas. Esa producción de neutrinos en los centros ferrosos de los planetas va a promover lo que se llama una transición de fase en el hierro. El hierro va a pasar de ser hexagonalmente, de forma hexagonal, sus átomos se acomodan hexagonalmente en una fase, y en la otra fase se forman cubos en donde el átomo está en la cara, en el centro de la cara del cubo. Va a haber esa transición de fase, y esas transiciones de fase en los centros de los planetas van a permitir la aparición de corrientes que van a calentar las aguas de los planetas que tienen agua. Entonces los neutrinos, según este señor, forman un elemento fundamental en la creación de la vida, y como están a lo largo de todo el universo, como la materia oscura es algo que abunda en el universo, entonces la producción de neutrinos es muy abundante, y por lo tanto afectan todos los planetas potencialmente habitables en este universo. Entonces, pues la vida debe de ser muy abundante. Él va a ofrecer tres respuestas al enigma del silencio cósmico. ¿Cuál es ese enigma del silencio cósmico? Bueno, los científicos creen tener buenas razones, y lo voy a reiterar porque esto es importante, ahora que discutamos la pseudociencia de los platillos voladores. Los científicos creen que tienen buenas razones
para aseverar que existen muchísimas civilizaciones en el universo, que la vida no es algo extraño, que la vida no es algo único, que la Tierra no es el centro del universo y la vida no es la cúspide de ningún tipo de proceso, es simplemente un proceso común en el universo, cuyo motor son los neutrinos, de acuerdo al señor Spivey. Y entonces, pues la vida es algo muy común. Por lo tanto, la creación de civilizaciones extraterrestres, pues también debe de ser algo muy común si pasa el tiempo suficiente. Surge la vida, surge el proceso de evolución natural y por lo tanto surgirá la inteligencia, surgirá la tecnología y esas civilizaciones pues deberían de estar radiando, así como nosotros estamos radiando al universo. Nuestras señales de televisión, nuestros programas de televisión dirigidos a la nebulosa de Andrómeda para que vean al Chavo del 8 dentro de 45,000 millones de años. Esa es la cúspide de nuestra tecnología. Bien, entonces, el misterio consiste en que si esto es así, ¿por qué no estamos captando estas señales? La vida es algo muy común, la inteligencia es algo muy común, el desarrollo tecnológico es algo muy común en el cosmos, entonces deberíamos estar captando esas señales. ¿Por qué no las estamos captando? Ese es el enigma del silencio extraterrestre o el problema del silencio extraterrestre. Vamos a llamarle problema porque es un problema científico y no un enigma religioso. Las soluciones que el señor Spivey propone son, nosotros debemos recordar que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es parte de un conjunto de galaxias, entre las que están las de nebulosas de Magallanes, otras dos galaxias más pequeñas y algunas otras más, que forman lo que se llama el grupo local de galaxias. Estas galaxias en realidad no forman parte de un cúmulo galáctico. Al parecer se separaron del cúmulo galáctico de Virgo hace millones de años. Recordemos que cuando hablamos del espacio todos son millones de años. Entonces la primera explicación que da Spivey es: la mayoría de las civilizaciones de nuestro grupo local migraron al cúmulo de Virgo porque ahí es más probable que sobrevivan a largo plazo. Nosotros estamos condenados a morirnos. Esa es la primera explicación que él nos da. La segunda explicación que él nos da es que las civilizaciones no han migrado a ningún cúmulo galáctico, permanecen en sus lugares de origen, pero no quieren entrar en contacto con otras civilizaciones para no entrar en competencia por la energía. Y como no van a entrar en competencia por la energía, simplemente están dejando que todas las civilizaciones evolucionen a su paso y por eso no entran en contacto con ellas. Es una manera de evitar los conflictos, que a la larga supuestamente se van a presentar, a la larga en millones de años, cuando ya no estemos aquí ninguno de nosotros. Bien, esas son algunas de las explicaciones del señor Spivey. Son buenas ideas para una novela, ¿no? Son buenas ideas para una novela de ciencia ficción. Por eso, cuando hablamos de esto, casi siempre estamos hablando de ciencia ficción. Son problemas que pues realmente parece que tienen poco que ver con nosotros, excepto por el problema de la deforestación, que es un problema de nuestro planeta, de nuestra sociedad tecnológica. Todos los problemas de la existencia de civilizaciones fuera de nuestro planeta, pues son puras especulaciones. Vamos a lo bueno, vamos a los ovnis. Para empezar a hablar de ovnis hay que recordar a un señor que se llama George Adamski. Va a ser este libro de George Adamski. En realidad este libro, que se llama Aterrizaje de platillos voladores, de George Adamski y Desmond Leslie, solamente una parte muy pequeña es de Adamski, porque Adamski pues no era muy bueno para escribir. Pero Adamski nos va a relatar su encuentro con los venusinos y su viaje al espacio exterior. Obviamente todo esto puede parecer una obra de ciencia ficción, pero el señor Adamski, ya que estamos hablando de pseudociencia, veamos, aquí trae una foto del señor Adamski, y ya que hablamos de pseudociencia, mencionemos otra gran pseudociencia, la pseudociencia de la frenología. Vean ustedes a Adamski. Ese señor no puede estar haciendo un embuste, ese señor tiene que tener alguna otra explicación. No puede ser un embustero, tiene una cara de sus rasgos faciales nos indican a un hombre que no nos puede engañar, un hombre sincero, diría un frenólogo.
Ya que estamos hablando de pseudociencia, pues hay que citarlas. Entonces, el señor Adamski va a decirnos algo que es muy común en todos los cazadores de ovnis. La ciencia oficial no acepta la existencia de vida extraterrestre. Se equivoca. La ciencia oficial está pasmada porque de acuerdo a sus razonamientos y a sus argumentos, la vida extraterrestre y las civilizaciones extraterrestres deben existir por cientos, por millones en el cosmos. El problema no es que existan, el problema es por qué no nos han visitado. Ese es el problema real. Obviamente no podemos esperar que la mayoría de los cazadores de ovnis pues no tienen una educación formal que les permita leer esas revistas esotéricas de la ciencia. Entonces van a tener una serie de prejuicios que más bien vienen de lo que les enseñaron en la escuela que le pasó a Galileo. Galileo contra la tremenda Inquisición, que no acepta ver el cardenal Belarmino no quiere ver a través del telescopio de Galileo para no tener dudas de sus convicciones. Esa es una bonita historia, pero lo que pasa es que los científicos de ahora ya no son exactamente igual que el cardenal Belarmino. Entonces, ese es lo primero que debemos tener de dato. Los cazadores de ovnis creen que la ciencia rechaza la idea de las civilizaciones extraterrestres. No, la ciencia no rechaza la idea de las civilizaciones extraterrestres. De hecho, es un negocio estar tratando de encontrar esas civilizaciones extraterrestres, tratar de demostrar por qué no se han puesto en contacto con nosotros. Es toda una gran empresa. Ese es el problema, ¿por qué no se han puesto en contacto? De hecho, si de verdad estuvieran radiando esas civilizaciones, y en Venus, como dice el señor Adamski en su libro, en su parte del libro, porque el libro lo escribió el otro autor, él escribió nada más un apéndice de unas pocas páginas. De hecho, la ciencia apoya la idea de que ya deberían de estar aquí los venusinos. Bueno, los venusinos no, pero otros. Ahí debe haber demasiadas civilizaciones en el mundo, ya deberían haber llegado. Ese es el problema, ¿por qué no han llegado? Adamski dice que sus visitantes extraterrestres son venusinos. Y esos venusinos le comentaron que en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Urano, Neptuno y Plutón hay también civilizaciones extraterrestres. Cosa que hasta donde sabemos no es así. No hay señales de esas civilizaciones. Pero bueno, eso es lo que nos comenta Adamski. Podemos llamarlo charlatanería, pseudociencia. Y sin embargo, es algo que está muy extendido. La gente de verdad cree en esto. ¿Por qué? Aquí tengo un recorte de periódico. Bueno, a mí me gusta hacer recortes de periódicos cuando encuentro una nota interesante. Este es de un periódico de hace muchos años. Dice así: anuncia una astróloga argentina que los platíbulos proceden de otros mundos y en diciembre invadirán la Tierra. Buenos Aires, agosto 8. Los platillos volantes existen, proceden de otros mundos. Actualmente están cumpliendo el operativo captación y en diciembre próximo invadirán la Tierra. Estamos hablando de 1979. Sí, yo la recorté en el 79. Desde que tengo muy pocos años me han interesado estos temas, como no tienen una idea. Este espectacular anuncio lo acaba de formular la autorizada astróloga argentina, profesora Dorotea Morgenstern de Garrido, quien entre otras cosas vaticinó el terremoto de Chile, la caída de Nikita Khrushchev, los fallecimientos del líder socialista argentino Alfredo Palacios y de Winston Churchill, la reaparición de platillos voladores, descubrimientos para curar el cáncer y la guerra civil en la República Dominicana. Es algo muy interesante. Siempre es muy entretenido ver a estos señores. Vamos a algo que me parece todavía más interesante, de un señor que se llamaba Terence McKenna. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez hablar de Timothy Leary. Timothy Leary era el Galileo de la mente. Timothy Leary era el Galileo de la mente porque él promovía el uso de drogas psicotrópicas para abrir nuestro tercer ojo y acceder a niveles de conciencia superiores de los 60s y 70s, estamos hablando. Pero en los 90s también hubo un émulo de Timothy Leary que se llamó Terence McKenna. Y por supuesto, el señor también promovía el uso
de drogas psicotrópicas para abrir la mente. Su mayor contribución a la ciencia es haber desarrollado un método para cultivar en el hogar el psílobe, un hongo que produce una sustancia psicotrópica. En el hogar él nos dio un método para cultivarlo y para comerlo y incrementar sus efectos. ¿Por qué es importante esto con respecto a los ovnis? En este libro, que es una serie de entrevistas con Terence McKenna, aquí está, Terence McKenna, este libro se llama el Revivir Arcaico, véanlo, es un buen libro, sobre todo si nos gustan estas cosas, si nos encanta la charlatanería, podemos encontrar en este libro muchas buenas ideas. Sobre todo cuando se empieza a hablar de los platillos voladores. ¿Qué nos dice Terence McKenna de los platillos voladores? Él estuvo también en un platillo volador. Para Terence McKenna, los platillos voladores son elementos que van a disrumpir, van a interrumpir, van a destruir, van a contribuir a transformar el imperio que hoy nos está subyugando. ¿Cuál es ese imperio? La ciencia. La ciencia es el imperio que está subyugando nuestra mente y Terence McKenna es ese nuevo Jesucristo que a través de las drogas va a destruir ese imperio que tiene la maldita ciencia sobre nosotros. Aquí lo dice, miren, aquí lo dice muy claro. Estamos hablando de este libro, página 59, se titula Una conversación sobre platillos voladores. Una conversación sobre platillos voladores. Aquí nos lo dice muy claro. Hoy la ciencia ha reemplazado las aspiraciones imperiales de Roma como el mito dominante de control del pensamiento. Nos ofrece explicaciones netas y sencillas del mundo. Pero aún a pesar de eso, dice Terence McKenna, la gente común y corriente persiste en contar historias de luces en el cielo, extraños seres y encuentros bizarros que no pueden ser explicados. Eso es lo que hace la gente a pesar de que tiene la ciencia ese imperio sobre nuestras conciencias. Y esos encuentros en realidad están ocurriendo en la mente, en el plano de liberación de la mente. Los ovnis son un medio por el que nuestra mente está bulliendo por liberarse de esas ataduras que son la ciencia. ¿Qué ataduras son estas? ¿Qué ataduras encontramos en la ciencia? Bueno, empecemos por una muy sencilla. Número 1. La ciencia quiere explicar todo sobre la base de la reducción ontológica, o principio de economía, o principio de la navaja de Occam. No multiplicar el conjunto de las entidades existentes. Debemos minimizarlas, deflacionarlas y debemos explicarlas en términos no abiertos a interpretación, sino en los términos más claros posibles. Dos cosas. Dos constricciones sobre nuestra mente. Número 1, reduccionismo ontológico. Número 2, explicación simple y sencilla sobre la base de leyes que vamos a suponer inmutables. Además, debe de ser una explicación objetiva. Por lo tanto, ya tenemos aquí muchas constricciones sobre nuestra imaginación y sobre nuestra mente. Eso es más o menos a lo que se refiere McKenna siempre que habla de esto. ¿Por qué constreñirnos a esa deflación ontológica? Si el mundo puede estar plagado de cosas que no conocemos, de seres. ¿Por qué constreñirnos a explicarlo todo con esas leyes científicas? Puede haber otras. Puede haber otras. ¿Por qué pensar que debe de ser en términos objetivos y no imaginarnos una mixtura en la que el objeto y el sujeto, y recordemos aquí, lo pongo como una nota mía, cuando hacemos mixturas de sujeto y objeto en la explicación, cuando decimos que el sujeto tiene algo que ver con la explicación de las cosas y no podemos hacer explicaciones objetivas, nos estamos deslizando hacia el idealismo. Estamos ya casi a punto de caer en alguna forma de idealismo y pronto terminaremos siendo hegelianos o así por el estilo. Bueno, eso es lo que nos dice McKenna. Debemos abrir nuestra mente y para abrirla necesitamos drogas. Por eso desarrolló su método de cultivo de hongos en el hogar,
para poder drogarnos en nuestra casa y liberarnos a nosotros mismos. Esa es más o menos la idea del señor McKenna. Pero bueno, son ideas muy interesantes. ¿Podemos tacharlas de pseudocientíficas? Una de las cosas que hemos dicho en el paisaje invisible es que hay avenidas de la comprensión en el cuerpo humano que no se han seguido por una desviación epistemológica, por una tendencia epistemológica. Por ejemplo, utilizar voces para efectuar cambios fisiológicos en nuestro propio sistema nervioso. Él pensaba que a través de cierto... Era chamán, se graduó en chamanería. Entonces él pensaba que a través de ciertos cánticos y ciertos ritos, claro, sazonados con drogas, porque él dijo que desde que era joven consumía marihuana. Entonces él estaba siempre en estado de éxtasis, estaba siempre en contacto con las inteligencias ultraterrenas más allá del universo, y él veía el auténtico paisaje invisible del mundo. Esa es más o menos la idea de Timothy Leary. ¿Es descabellado? Comentábamos en la ocasión anterior acerca de las ideas de Lem respecto a por qué fracasamos en la búsqueda de señales extraterrestres. Fracasamos porque nuestra idea de la ciencia es precisamente demasiado constreñida. Queremos encontrarnos a nosotros mismos en el cosmos. Queremos vernos a nosotros mismos ahí, como si fuese un espejo, como si fuéramos tan comunes, como si no hubiera otro procedimiento en el universo para producir seres inteligentes, como si no hubiera otro tipo de inteligencias. Y por eso fracasamos. El silencio cósmico se debe a que esas inteligencias no están radiando, a que esas son inteligencias inhumanas que utilizan otros medios para existir y aprovechar su medio ambiente. Nosotros, en nuestra loca carrera hacia la destrucción, creemos que todos van hacia allá. Es una nueva forma de centralismo, de creer que estamos en el centro de algo, de creer que somos de alguna manera especiales, pero pues no lo somos. Muchísimas gracias.